5. Guardianes de los secretos. Entre el atardecer y el amanecer ha estado la noche. La Biblia constantemente vio la genialidad del Creador en el huésped del cielo, los millares de planetas y estrellas, lunas y pequeñas lunas que brillan en el techo del cielo al caer la noche. Los cielos nos hablan de la gloria del Señor, y el techo del cielo revela su obra, escribió el salmista. El cielo por lo tanto describe cómo eran los cielos nocturnos, y de la gloria que revelaban, fue transmitido a la humanidad por los astrónomos sacerdotes. Eran ellos los que le daban sentido a los innumerables cuerpos celestiales, reconocían a las estrellas por sus grupos, sabían distinguir entre las estrellas inmovibles y los planetas que vagan, conocían los movimientos del sol y de la luna, y mantenían registro del tiempo del ciclo de los días sagrados y los festivales, el calendario. Los días sagrados comenzaban al atardecer la noche anterior, una medida aún retenida en el calendario judío. Un texto en el que se describía los deberes del sacerdote, Uri Gayú, durante las fiestas de Año Nuevo de 12 días en Babilonia, da a conocer sobre el origen de los rituales sacerdotales más adelante, y también entre la estrecha conexión de observaciones celestes y los procedimientos del festival. En el texto descubierto, generalmente considerado como para reflexionar, como título del sacerdote, Uri Gayú, de origen sumerio, al comienzo, trata del valor significativo del primer día del año nuevo, el primero del mes Nisan, o Nisanu en Babilonia, según el equinoccio de primavera, se ha perdido. La inscripción se inicia con las instrucciones para el segundo día. En el segundo día del mes Nisan, o Nisanu, tras 2 horas de la noche, el sacerdote Uri Gayú se levantará y se lavará con agua del río. Se ponía en una prenda de lino blanco puro, luego, él podría entrar a la presencia del gran dios, Marduk en Babilonia, y recitar oraciones como se le indicaban en el Santo de los Santos del Sigurat, el Eságil en Babilonia. La recitación, que nadie iba a escuchar, se consideró tan secreta que después del texto las líneas en que estaba inscrita la oración, el sacerdote que escribía inserta la siguiente advertencia. 21 líneas. Secretos del templo Eságil. El que venere al dios Marduk, no deberá mostrarles a nadie excepto al sacerdote de Uri Gayú. Después de que terminara de recitar la secreta oración, el sacerdote Uri Gayú abría las puertas del templo para dejar entrar a los sacerdotes Eribití, quien procedía a realizar sus ritos, a la manera tradicional, acompañado por músicos y cantantes. Luego el texto detalla el resto de los deberes del sacerdote Uri Gayú de esa noche. En el tercer día del mes Nisan, o Nisanu en un momento después del atardecer, el pedazo de la inscripción está demasiado dañado para leerse, el sacerdote Uri Gayú estaba otra vez obligado a realizar ciertos ritos y recitaciones. Esto lo tenía que hacer durante toda la noche, hasta 3 horas después del amanecer, cuando él debía instruir artesanos en la fabricación de imágenes de metales y piedras preciosas para ser utilizados en las ceremonias en el sexto día. En el cuarto día, a las 3:01 de la noche, los rituales se repetían, pero las oraciones en esta ocasión incluían a la esposa de Marduk, la diosa Sarpanit. Luego las oraciones rendían homenaje a los otros dioses del cielo y la tierra y pedían que concediera de larga vida al rey y prosperidad al pueblo de Babilonia. Después de eso fue que la llegada del año nuevo estaba directamente relacionado con el tiempo del equinoccio en la constelación del Carnero. Ocurre cuando la estrella del Carnero, al amanecer, se está levantando cerca del sol. Pronunciando la bendición de la estrella Iknu sobre el Eságil, la imagen del cielo y la tierra, el resto del día se pasaba en rezos, cantos y música. Ese día, después del atardecer, el Enuma Elish, la epopeya de la creación, era recitada en su totalidad. El quinto día de Nisan, o Nisanu, se comparó por Henry Frankfurt, en su obra titulada, El reinado y los dioses, para el día del perdón judío. Para ese día el rey era escoltado a la capilla mayor, y allí se le era relevado por el sumo sacerdote de todos los símbolos de la realeza, tras el cual, era golpeado en la cara por el sacerdote, y a arrodillarse humillado ante el mismo, el rey pronunciaba sus declaraciones de confesión y su arrepentimiento.
Los textos que hemos seguido son los de Franco Istureaudanjim, de su obra titulada Rituales Acadios, y los de Erich Robert Friedrich Evelyn, de su obra Los textos antiguos del cercano Oriente de Testamento extranjero. Sin embargo, solo se preocupa con los deberes del sacerdote Urigayú. Y leemos que esa noche el sacerdote, en la cuarta hora de la noche, recitará 12 veces la oración Mi Señor, ¿acaso no es Él mi Señor?, en honor a Marduk, e invoca al sol, a la luna, y las 12 constelaciones del zodíaco. Seguido de una oración a la diosa, en el cual su sobrenombre, Damklana, que significa, Dama de la Tierra y el Cielo, revela el origen sumerio del ritual. La oración le comparaba con el planeta Venus, que brilla brillantemente entre las estrellas, nombra las 7 constelaciones. Después de estas oraciones, que destaca los aspectos del calendario astronómicos de la ocasión, cantantes y músicos realizan a la manera tradicional, y se sirve un desayuno a Marduk y a Sarpanit, 2 horas después del amanecer. Los rituales de Año Nuevo babilónico evolucionados desde el festival, Akiti, en sumerio significa, construir vida en la tierra, cuyas raíces se remontan al momento de la visita de Anu y su esposa Antu a la tierra alrededor de 3800 a.C., cuando, como atestiguan los textos, el zodíaco era gobernado por el toro del cielo, en la era de Tauro. Hemos sugerido que fue entonces cuando el tiempo se empezó a contar, el calendario de Nippur fue concedido a la humanidad. Inevitablemente, eso implicaba observaciones celestes y así condujo a la creación de una clase de sacerdotes astrónomos entrenados. Varios textos, algunos bien conservados y algunos solamente en fragmentos, describen la ceremonia y la circunstancia de la visita de Anu y de Antu a Uruk, la bíblica Erech, y las ceremonias que se convirtieron en los rituales de la fiesta de Año Nuevo en los milenios siguientes. Las obras de Franco Istureaudanjim y de Erich Robert Friedrich Evelyn todavía constituyen el fundamento sobre el cual los estudios siguientes se han basado. Los textos antiguos luego brillantemente fueron utilizados por equipos de excavadores alemanes de Uruk, para localizar, identificar y reconstruir el antiguo recinto sagrado, sus paredes y puertas, sus patios y templos, y edificios del servicio, los 3 templos principales. El Sigurat, de Ana, que significa, casa de Anu. El Biresh, significa, templo principal, que también fue una etapa de torre. El Irigal, que era el templo dedicado a Inanna Ishtar. De los muchos volúmenes de informes de los arqueólogos, las excavaciones de la Fundación Alemana de Investigación, en Urucuarca, de interés particular para la correlación notable de textos antiguos y las excavaciones modernas está el segundo titulado, Textos arcaicos de Uruk, y el tercero, Topografía de Uruk, volúmenes hechos por Adam Falkenstein. Sorprendentemente, los textos sobre las tablillas de arcilla, cuyas nota final del escritor identificaban como copias de originales anteriores, describen claramente 2 conjuntos de rituales. Uno se lleva a cabo en el mes de Nisan, o Nisanu, el mes del equinoccio de primavera, y el otro en el mes Tishrit, el mes del equinoccio de otoño. El anterior fue para convertirse en el babilónico y asirio de Año Nuevo, y este último se mantuvo en el calendario judío, siguiendo el mandamiento bíblico para celebrar el Año Nuevo en el 7º mes, Tishrei. Mientras que la razón de esta diversidad aún desconcierta a los estudiosos, Erich Robert Friedrich Evelyn señaló que los textos de Nisan, o Nisanu parecen haber sido mejor conservados que los textos de Tishrei que mayormente se encuentran fragmentados, sugiriendo un claro desfavorable por parte de los escribas siguientes del templo. Y Adam Falkenstein ha señalado que los rituales Nisan, o Nisanu y Tishrei, aparentemente idénticos, no eran tan. El primero destacó las varias observaciones celestes, el último los rituales dentro del lugar santísimo y su antesala. Uno de varios textos, 2 de los principales tratan por separado con los rituales al anochecer y al amanecer. El antiguo, largo y bien conservado, es especialmente legible desde el punto en el cual, Anu y Antu, los visitantes divinos de Nibiru, están sentados en el patio del recinto sagrado en el anochecer, listos para comenzar un banquete de cena lujosa.
Como el sol se ponía en el oeste, sacerdotes astrónomos colocados en las diversas etapas del principal Sigurat, estaban obligados a velar por la aparición de los planetas y de anunciar el avistamiento del momento en que aparecían los cuerpos celestes, comenzando con Nibiru. En el primer turno de la noche desde la azotea en la etapa superior de la torre del templo principal, cuando el planeta Granan del cielo, el planeta del Granantú del cielo, deberá aparecer en la constelación del carro, el sacerdote debe recitar las composiciones. Anatamsil Simbane Kakap Shamani Anusharu, y Tatsasalam Banu. A medida que estas composiciones, para aquel que crece brillante, el planeta celestial del Señor Anu y la imagen del Creador ha surgido, fueron recitadas desde el Sigurat, vino fue servido a los dioses en un vaso dorado. Entonces, en sucesión, los sacerdotes anunciaron la aparición de Júpiter, Venus, Mercurio, Saturno, Marte, y la Luna. Siguió la ceremonia de lavarse las manos, con agua vertida de 7 picheles de oro, honrando los 6 planetas de la noche y el sol del día. Una gran antorcha de fuego de líquido muy inflamable, en la cual fueron insertadas especias estaba encendida. Todos los sacerdotes cantaron el himno, Kakabanu Teyu Shamame, que significa, el planeta de Anu rosa en el cielo, y podría comenzar el banquete. Después, Anu y Antú, se retiraban durante la noche y los dioses principales se les eran asignados como vigilantes hasta el amanecer. Entonces, 40 minutos después del amanecer, Anu y Antú eran despertados, llegando a su fin su estancia durante la noche. En la mañana los procesos comenzaron fuera del templo, en el patio de la Vitakitu, que significa, casa de la fiesta de Año Nuevo en acadio. En Lilienki esperaban a su padre Anu en la puerta de oro, a la espera y sostenían varios objetos. Los términos acadios, cuyo significado exacto sigue siendo elusivo, mejor se traducen como el que abre las puertas a los secretos, los discos del sol en plural. Y las espléndidas columnas brillantes. Anu entonces entró en el patio, acompañado por los dioses en procesión. Él se acercó al gran trono en el patio de Akitu y se sentó sobre él viendo hacia la salida del sol. Luego estuvo acompañado por Enlil, quien se sentó a la derecha de Anu, y Enki, que estaba sentado a su izquierda. Antú, Nanarsin, y Nana Ishtar luego se sentaron detrás de Anu. La razón de que porque Anu se sentó, viendo hacia la salida del sol, no deja ninguna duda de que la ceremonia implicó una determinación de un instante conectado con la salida del sol en un día en particular, el primer día de Nisan, o Nisanu, el día del equinoccio de la primavera, o el primer día de Tishrei, el día del equinoccio de otoño. Era cuando esta ceremonia del amanecer se terminaba, cuando Anu era conducido por uno de los dioses y por el sumo sacerdote Al-Barak-Gal, el santo de los santos dentro del templo. Barak significa santuario interno, lugar restringido, y Gal significa, grande, más importante. El término evolucionó a Baraku, Baruku, Paraku, en acadio con el significado de santuario interior, santo de los santos así como la pared que lo oculta. Este término aparece en la Biblia como la palabra hebrea paroquet, que era la palabra para el santo de los santos en el templo y la pared que lo separaba de la antesala. Las tradiciones y rituales que se iniciaron en Sumer fueron por lo tanto llevados en ambos físicamente y lingüísticamente. Otro texto de Uruk, instruyendo a los sacerdotes con respecto a los sacrificios diarios, exigía el sacrificio de grasa limpia de carneros, cuernos y pezuñas, a las deidades Anu y Antú, a los planetas Júpiter, Venus, Mercurio, Saturno y Marte, al Sol cuando va saliendo y a la Luna en su aparición. El texto explica que aparición significa, con respecto a cada uno de estos 7 cuerpos celestes. Significó el momento cuando vienen a descansar en el acto en medio de él, Vidmasat, que significa, casa de visión. Instrucciones adicionales sugieren que este momento era en la parte superior de la torre del templo del dios Anu. Se han encontrado representaciones que muestran seres divinos a la par de la entrada de un templo y sosteniendo pilares al que se le han agregado objetos parecidos a un anillo. La celestial naturaleza de la escena, como se indica mediante la inclusión de los símbolos del sol y la luna.
En una ocasión el artista antiguo puede haber pretendido ilustrar la escena descrita en el texto de un ritual de Uruk, en Lilienki al lado de la puerta de entrada en la cual Anu hace una entrada triunfal. Los dos dioses están en los puestos sosteniendo dispositivos, instrumentos de circulares con un agujero en el centro, se les ha añadido, el cual está de acuerdo con el texto que hablaba de discos solares en plural. Los símbolos del sol y la luna por encima de la puerta de entrada. Otras representaciones de columnas con anillos independientes, que no están siendo sostenidas, a la par de las entradas de los templos, sugieren que eran los antecesores de las columnas, que estaban a la par de los templos a lo largo del antiguo cercano Oriente en milenios después, ya sean las dos columnas en el templo de Salomón, o los obeliscos egipcios. Que estos tenían originalmente una función astronómica real y no solo simbólica podría ser obtenida de una inscripción por el rey asirio Tiglat-Pileser I, 1115-1077 a.C., en el que grabó la restauración de un templo de Anu y Adad, que construyó 641 años antes y que había estado en ruinas durante los últimos 60 años. Describiendo cómo removieron los escombros para llegar hasta la fundación y seguir el diseño original de la reconstrucción, el rey asirio dijo: dos grandes que descienden para distinguir los dos grandes dioses, construí en la casa de la brillantez un lugar para su gozo, un lugar para su orgullo, un brillo de las estrellas del cielo. Con la destreza del arquitecto, con mi propia planificación y esfuerzos, el interior del templo hice espléndido. En medio de él he hecho un lugar para él directamente desde los cielos, en medio de él he hecho un lugar para las estrellas, en las paredes que hice que las estrellas aparecieran. Hice su brillantez grande. Según este relato, las dos grandes torres del templo no eran solo arquitectónicos, pero sirven para un propósito astronómico. Walter Andrade, quien escribió el libro El Templo Menor de Ishtar, y dirigió algunas de las excavaciones más fructíferas en Asiria, opinó que la forma de sierra, coronas, en la parte de arriba de las torres, que están a la par de la entrada del templo de Asur, la capital de Asiria, de hecho servía para tal propósito. Encontró la confirmación para esa conclusión en unas relevantes ilustraciones en los sellos cilíndricos asirios, que asocian las torres con símbolos celestes. Walter Andrade conjeturó que algunos de los altares representados, usualmente se muestra junto con un sacerdote realizando ritos, también sirvió como un celestial, es decir, propósito astronómico. En sus superestructuras dentadas estas instalaciones, las entradas altas del templo, o en los patios abiertos del recinto del templo, esto creó una sustitución para las etapas de construcción de los sigurats, ya que los sigurats de techo plano dieron paso para su fácil construcción. La inscripción asiria también sirve como un recordatorio de que no solo el sol, al amanecer y la salida helíaca de estrellas y planetas, sino también el anfitrión del cielo nocturno, fueron observados por los sacerdotes astrónomos. Un ejemplo perfecto de tales observaciones duales se refiere al planeta Venus, que debido a su órbita mucho más corta alrededor del Sol que la de la Tierra le aparece a un observador desde la Tierra a la mitad del tiempo como una estrella de la noche y la mitad del tiempo como una estrella de la mañana. Un himno sumerio a Inanna Ishtar, cuyo compañero celestial era el planeta que llamamos Venus, ofrecen adoración al planeta, primero como una estrella de la tarde, luego como una estrella de la mañana, el santo que sobresale en el cielo despejado. En todos los terrenos y todas las personas la diosa se ve dulcemente desde el medio del cielo, en el anochecer una estrella radiante, una gran luz que llena el cielo. La señora de la noche, Inanna, es elevada en el horizonte. Después de describir cómo las personas y animales se retiraban por la noche a sus lugares de dormir después de la aparición de la estrella de la noche, el himno continúa ofreciendo adoración a Inanna Venus como la estrella de la mañana. Ella hizo que la mañana saliera, la brillante luz del día, y en las alcobas el dulce sueño llega a su fin. Mientras que tales textos arrojan luz sobre el papel de los sigurats y sus etapas escalonadas en la observación del cielo nocturno, también aumentan la pregunta intrigante. Los astrónomos sacerdotes observaban los cielos con el ojo desnudo, o tenían instrumentos para indicar los momentos celestiales de las apariencias. La respuesta es proporcionada por las representaciones de sigurats en cuyas columnas están coronadas por objetos circulares colocadas en las partes superiores.
Su función celestial es indicada por la imagen de Venus o de la Luna. Los dispositivos vistos con forma de cuerno sirven como una forma de representaciones egipcias de instrumentos para realizar observaciones astronómicas asociadas a los templos. Allí, los dispositivos de visualización consisten en una pieza circular colocada en el centro, lo rodean un par de cuernos en lo alto de la columna, eran representados como elevándose frente a los templos de un dios llamado Min. Su festival, que se celebra una vez al año en el momento del solsticio de verano, implicó la construcción de una columna alta por un grupo de hombres alando de cuerdas, tal vez un antepasado del Festival de Mayo en Europa. En la cima de la alta columna están colocadas los emblemas de Min, el templo con los cuernos lunares de visualización. La identidad de Min es un misterio. La evidencia sugiere que él ya era adorado en tiempos predinásticos, incluso en el periodo arcaico que siguió al faraónico, una regla por muchos siglos. Al igual que a los primeros egipcios, los Neteru, que significa guardianes, dioses, él había llegado a Egipto desde otro lugar. Geralda Beray Wainurig, que escribió el libro Algunas asociaciones celestiales de Min, en la revista de Arqueología Egipcia, volumen 21, y otros creen que había venido de Asia. Otra opinión, por ejemplo, es el de Martin Isler, en el Diario del Centro de Investigación de América en Egipto, volumen 27, era que Min había llegado a Egipto por el mar. Min era también conocido como Ansu o Ken, que según Ernest Alfred Thompson Wallis Budge, que escribió el libro Los dioses de los egipcios, volumen 1, representó a la luna y significaba regeneración, una connotación de calendario. En algunas representaciones egipcias, la diosa de la luna, Ketesh, se mostró junto a Min. Aún más ilustrativo es el símbolo de Min, que algunos llaman el arma de doble hacha, pero otros consideran que han sido un gnomon, que significa el que sabe o examina. Creemos que fue un instrumento de visualización portátil que representa la media luna de la luna. Min fue quizás otra encarnación de Thoth, firmemente ligado al calendario lunar de Egipto. Lo cierto es que Min consideró estar relacionado celestialmente con el Toro del Cielo, la constelación zodiacal de Tauro, cuya edad duró desde aproximadamente 4400 a.C. al 2100 a.C. Los dispositivos de visualización que hemos visto en las representaciones mesopotámicas y aquellos asociados con Min en Egipto, por lo tanto representan algunos de los instrumentos astronómicos más antiguos de la Tierra. Según los textos rituales de Uruk, se utilizó un instrumento llamado Itzpashuri para las observaciones planetarias. Francois Tureau-Danjim tradujo el término simplemente como un aparato, pero el término significaba un instrumento que resuelve, que desvela secretos. Fue este instrumento único y el mismo como los objetos circulares que adornaban las columnas opuestos, o era el término genérico, lo que significa instrumento astronómico en general. No podemos estar seguros porque ambos textos y representaciones que se han encontrado, de la época sumeria, atestiguan la existencia de una variedad de instrumentos. El dispositivo astronómico más simple era el gnomon, a partir del griego el que sabe o examina, un instrumento que rastreaba los movimientos del Sol por la sombra de un poste vertical. La longitud de la sombra, creciendo igual a él mismo a medida que el Sol llega al mediodía, indica la hora y la dirección, donde los rayos del Sol aparecieron por primera vez y la última sombra, podrían indicar las estaciones. Los arqueólogos encontraron tales dispositivos en sitios egipcios que estaban premarcaron para mostrar el tiempo. Debido a que el tiempo del solsticio las sombras crecen inconvenientemente largas, los dispositivos planos fueron mejorados al inclinar la base horizontal, reduciendo la longitud de la sombra. Con el tiempo, esta sombra estructural llegó a los relojes reales, que eran construidos como escaleras que indicaron el tiempo cuando la sombra se movía hacia arriba o hacia abajo en las escaleras. Los relojes de sombra también se convirtieron en relojes de sol, cuando un pequeño palo vertical se le proporcionó una base semicircular en el que la base con ángulos era marcada. Los arqueólogos han encontrado tales instrumentos en sitios egipcios, pero el dispositivo más antiguo descubierto hasta ahora proviene de la ciudad canánea de Geser, en Israel.
Tiene la regular base con ángulos en su cara y una escena de la adoración del dios egipcio Tot en el reverso. Este reloj de sol, hecho de marfil, lleva el cartucho del faraón Meremptah, que reinó 1300 años antes de Cristo. Relojes de sombra se mencionan en la Biblia. El libro de Job se refiere a gnomón portátiles, que fueron utilizados en los campos para saber la hora, cuando el trabajador contratado observa y ansiosamente deseaba la sombra, que indicaba que era hora de cobrar su salario diario. Job 2, 7. Menos clara es la naturaleza de un reloj de sombra que aparece en un milagroso incidente reportado en el segundo de Reyes capítulo 20, y en el capítulo 38 de Isaías. Cuando el profeta Isaías dijo que el enfermo rey Ezequías se recuperaría completamente dentro de 3 días, el rey no creía. Así el profeta predijo una predicción divina. En lugar de avanzar, la sombra del reloj de sol del templo sería regresado hacia atrás, 10 grados. El texto hebreo utiliza el término malot akaz, significa escalera, o grados del rey Ahaz. Algunos estudiosos interpretan la declaración a que se refiere a un reloj de sol con una base con ángulos, grados, mientras que otros creen que era una escalera real. Tal vez fue una combinación de los dos, una versión temprana del reloj de sol que aún existe en Jaipur, India. Sea como fuere, estudiosos en gran medida están de acuerdo que el reloj de sol que sirvió como una predicción de la milagrosa recuperación del rey, era con toda probabilidad un regalo presentado al rey de Judea, Ahaz, por el rey asirio Tiglat-Pileser II, 800 años antes de Cristo. A pesar del nombre griego del dispositivo, gnomón, cuyo uso continuo en la Edad Media, no fue un invento griego, ni al parecer, ni siquiera una egipcia. Según Plinio el Viejo, el genio del primer siglo, la ciencia de gnomónicos fue descrita por primera vez por Anaximandro de Mileto, quien poseía un instrumento llamado cazador de sombras. Pero el mismo Anaximandro de Mileto, en su obra, en griego, titulada Sobre la naturaleza, 547 a.C., escribió que había obtenido el gnomón de Babilonia. El texto en Segundo de Reyes en el capítulo 20, parece que nos sugiere un reloj de sol, en lugar de una escalera construida, y que fue colocada en el patio del templo. Tenía que ser en el patio, pues es ahí donde el sol podría proyectar sombras. Si Walter Andrá tenía razón en cuanto a la función astronómica de altares, era posible que el instrumento fuese colocado sobre el altar mayor del templo. Tales altares tenían 4 cuernos, un término hebreo, keren, que también significa esquina, y que también significan rayo, luz, sugiriendo un origen astronómico común. Pruebas en representaciones que apoyan esa posibilidad abarca desde tempranas representaciones de siguraps en Sumer, donde cuernos siguieron a los objetos circulares hasta la época griega. En tablillas que representan altares después de varios siglos, después del tiempo de Ezequías, podemos ver un anillo de visualización en un soporte corto colocado entre 2 altares. En una segunda ilustración podemos ver un altar que tiene a la par unos dispositivos para la visualización del sol y la visualización de la luna. Al considerar los instrumentos astronómicos de la antigüedad, de hecho, estamos tratando con el conocimiento y la sofisticación que se remontan a miles de años al antiguo Sumer. Una de las representaciones más arcaicas de Sumer, que muestra una procesión de servidores de los templos y que sostienen herramientas e instrumentos, la representación de uno de ellos sosteniendo una vara la cual tiene a la par un instrumento astronómico. Un dispositivo que conecta 2 tubos cortos con agujeros de observación en la parte superior. Estos 2 tubos cortos con agujeros de observación en la parte superior son tan familiares aún hoy en día en los binoculares modernos o teodolitos para crear y medir la profundidad y la distancia. Al llevarlo, el encargado hace claro que era un dispositivo portátil, un instrumento que podría ser colocado en varios puestos de observación. Si el proceso de observación celeste progresó desde los grandes siguraps y los grandes de puesto de observación circulares de piedra y altares especialmente diseñados, los instrumentos con los cuales los sacerdotes astrónomos miraban a los cielos durante la noche o seguían al sol durante el día, deben haber evolucionado en ambos.
Si los instrumentos se convirtieron portátiles tiene sentido, especialmente si algunos fueron utilizados no solo para los fines de calendarios originales, para arreglar los días de los festivales, sino también para la navegación. Al final del segundo milenio antes de Cristo, los fenicios de Canaán del Norte se habían convertido en los mejores navegantes del mundo antiguo. Surcando las rutas comerciales, se puede decir, entre los pilares de piedra de Biblos y los de las Islas Británicas, su principal puesto fronterizo occidental era Cartago, Queretadash, que significa ciudad nueva. Allí ellos adoptaron como su principal símbolo divino la representación de un instrumento astronómico. Antes de que empezara a aparecer en las estelas e incluso en las tumbas, se le era mostrado en asociación con dos pilares circulares dobles que estaban a la par de la entrada a un templo, como antes en Mesopotamia. Los dos pilares circulares uno frente al otro y en medio un creciente, sugiere que se observaban al sol y a las etapas de la luna. Una tablilla votiva encontrada en las ruinas de un asentamiento fenicio en Sicilia representa una escena en un patio abierto, sugiriendo que los movimientos del sol, en vez del cielo en la noche, era el objetivo astronómico. El pilar con anillo y un altar frente a una estructura de 3 columnas. Allí, también, está el dispositivo de visualización. Un anillo entre 2 columnas verticales cortas colocado en una barra horizontal y montada sobre una base triangular. Esta forma particular de observar el sol trae a la mente el jeroglífico egipcio, Aket, que significa horizonte, la salida del sol entre 2 montañas. En efecto, el dispositivo fenicio, al que los estudiosos se refieren como un símbolo de culto, sugiriendo un par de manos levantadas, se relaciona con el jeroglífico egipcio para Ka, que representaba el espíritu, o el otro yo, para la otra vida del faraón a la morada de los dioses en el planeta de millones de años. Que fue el origen del Ka. Para comenzar con, un instrumento astronómico sugieren una representación egipcia arcaica de un dispositivo de visualización frente a un templo. Todas estas semejanzas y su origen astronómico deben agregar nuevas perspectivas para comprender las representaciones egipcias del ascenso del Ka hacia el planeta de los dioses con manos extendidas que imitan al dispositivo sumerio. Asciende desde encima de un pilar equipado con gradas para los pasos. El jeroglífico egipcio que representa esta columna escalonada era llamado Ded, que significa perdurabilidad. A menudo era representado en pares, se decía que 2 de esas columnas se habían construido frente al templo principal del gran dios egipcio Osiris, en Abidos. En los textos de las pirámides, en la cual se describen los viajes al más allá de los faraones, los 2 pilares, Ded, aparecen a la par de la puerta del cielo. Las puertas dobles permanecen cerradas hasta la llegada del segundo ser, y el rey pronuncia la fórmula mágica: «Oh noble, tu puerta del cielo, el rey ha venido a ti, para que esta puerta que se abra para él». Y luego, de repente, las puertas dobles del cielo se abren, el espacio de las ventanas celestiales está abierta. Y, volando como un gran halcón, el Ka del faraón se ha reunido con los dioses de la perdurabilidad. El libro egipcio de los muertos no ha llegado a nosotros en forma de un libro coherente, suponiendo que realmente existió una composición que podría llamarse un libro. Por el contrario, ha sido compuesto de muchas partes que cubren las paredes de las tumbas de la realeza. Pero nos ha llegado un libro completo desde el antiguo Egipto, y demuestra que una subida al cielo para alcanzar la inmortalidad está conectada con el calendario. El libro al que nos referimos es el libro de Enoch, una antigua composición conocida de 2 conjuntos de versiones, una etíope que los académicos identifican como Enoch 1, y la otra versión eslava que se identifica como Enoch 2, y que también es conocido como el libro de los secretos de Enoch. Ambas versiones, de los cuales se han encontrado manuscritos copiados principalmente de las traducciones griegas y latinas, se basan en fuentes tempranas que agrandado en la breve mención bíblica de que Enoc, el 7º patriarca después de Adán, no murió porque, a la edad de 365 años, caminó con Dios llevado al cielo para unirse con la deidad. Ampliando en esta breve declaración en la Biblia, Génesis capítulo 5, los libros describen en gran detalle los 2 viajes celestiales de Enoc, el primero en conocer los secretos divinos, y devolver y difundir el conocimiento a sus hijos.
y el segundo a permanecer en la morada celestial. Las distintas versiones indican un conocimiento astronómico amplio con respecto a los movimientos del Sol y la Luna, los solsticios y los equinoccios, las razones para el acortamiento y alargamiento de días, la estructura del calendario, la energía solar y los años de la Luna, y la regla del pulgar para la intercalación. En esencia, los secretos que se impartían en Enoc y por él a sus hijos para que los mantuvieran, fueron el conocimiento de la astronomía en lo relativo al calendario. El autor del libro de los secretos de Enoc, la supuesta versión eslava, se cree que han sido, por citar a Robert Henry Charles, los libros apócrifos y pseudoepigrafía del Antiguo Testamento, un judío que vivió en Egipto, probablemente en Alejandría algún tiempo alrededor del principio de la era cristiana. Se trata de cómo el libro concluye. Enoc nació en el sexto día del mes Sivan y vivió 165 años. Él fue tomado al cielo en el primer día del mes Sivan y permaneció en el cielo 70 días. Escribió todos los signos de la creación que el Señor creó, y escribió 366 libros y los entregó a sus hijos. Él fue elevado otra vez al cielo el sexto día del mes Sivan, el mismo día y la hora cuando él nació. Matusalén y sus hermanos, todos los hijos de Enoc, se apresuraron y construyeron un altar en el lugar llamado Ausan, desde donde y en donde Enoc había sido llevado al cielo. No solo el contenido del libro de Enoc, la astronomía y su relación con el calendario, sino también la propia vida y la ascensión de Enoc, están repletas de aspectos relacionados al calendario. Sus años en la Tierra, 365, son por supuesto el número de días en un año solar. Su nacimiento y su salida de la Tierra están relacionados con un mes específico, incluso el día del mes. La versión etíope es considerada por los estudiosos a ser mucho más antigua por varios siglos que el eslavo, y porciones de esa versión anterior a su vez se sabe que se han basado en los manuscritos aún más antiguos, como un libro perdido de Noé. Fragmentos de libros de Enoc fueron descubiertos entre los rollos del Mar Muerto. El cuento del calendario astronómico de Enoc se remonta a una gran antigüedad, tal vez, como afirma la Biblia, a veces a momentos antes del diluvio universal. Ahora que es cierto que las historias bíblicas del diluvio y los Nefilim, los bíblicos Anunnaki, de la creación de Adán y de la propia tierra y de los patriarcas antes del diluvio, se abrevian de representaciones de textos sumerios anteriores originales que registraron todo eso, es casi seguro que el bíblico Enoch era el equivalente del primer sacerdote sumerio, Enmeduranki, que significa, sumo sacerdote de los Me, del enlace cielo-tierra, el hombre de la ciudad de Sipar llevado al cielo y a enseñarle los secretos del cielo y la tierra, de la adivinación y del calendario. Fue con él que las generaciones de sacerdotes astrónomos, los guardianes de los secretos, comenzaron. El otorgamiento por Min a los sacerdotes astrónomos egipcios del dispositivo de visualización no fue una acción extraordinaria. Una escultura sumeria hecha en relieve muestra un gran dios concediendo un dispositivo manual astronómico a un rey sacerdote. Otras numerosas representaciones sumerias muestran a un rey que se le concedió una vara de medición y un cable de medición con el fin de asegurar la correcta orientación astronómica de los templos, como hemos logrado apreciar en otras representaciones. Tales representaciones solo mejoran la evidencia textual que es explícita sobre la forma en que comenzó la línea de sacerdotes astrónomos. Sin embargo, se habría hecho el hombre un ser lo suficientemente arrogante para olvidar todo eso y empezar a pensar que había logrado todo ese conocimiento por sí mismo. Hace milenios el tema fue tocado y hablado cuando se le pidió a Job admitir que no es hombre, pero él, el Altísimo, el cual era el guardián de los secretos de los cielos y la tierra. Di, si tú conoces la ciencia. ¿Quién ha medido la tierra, que se sepa? ¿Quién ha estirado el cordón sobre ella? Por el cual sus plataformas fueron construidas. ¿Quién le ha dado forma a la piedra de las esquinas? Se le preguntó a Job. ¿Alguna vez has ordenado la mañana o has averiguado lo del amanecer de acuerdo a los ángulos de la tierra? ¿Conoces dónde la luz del día y la oscuridad intercambian lugares, o cómo la nieve y el granizo se forman, las lluvias o el rocío? ¿Conoces las leyes celestiales, o cómo regular lo que está sobre la tierra?
Los textos y representaciones fueron pensados para dejar bien claro que los humanos guardianes de los secretos eran alumnos, no maestros. Los registros de Sumer no dejan ninguna duda de que los maestros, los guardianes de los secretos originales, fueron los Anunnaki. El líder del primer equipo de Anunnaki en venir a la Tierra, aterrizando en las aguas del Golfo Pérsico era, Ea, trata de un nombre compuesto de dos sílabas, significa templo, o casa, y, A, significa agua, lo cual junto significa, cuyo hogar es el agua. Él era el científico jefe de los Anunnaki, y su tarea inicial fue obtener el oro que necesitaban por medio de extracción en las aguas del Golfo, una tarea que requiere conocimientos en física, química, metalurgia. Hubo la necesidad de un cambio en la minería y la operación se trasladó al sudeste de África. Sus conocimientos de geografía, geología, geometría, a todo eso nosotros lo llamamos ciencias de la Tierra, y entraron en juego. No es de extrañar que su sobrenombre después se haya cambiado a Enki, que significa Señor de la Tierra. Para él fue el dominio de los secretos de la Tierra. Finalmente, sugiriendo y llevar a cabo la ingeniería genética que trajo al Adán a la existencia, una hazaña en la cual fue ayudado por su hermanastra Ninarsag, el oficial médico en jefe, demostró su destreza en las disciplinas de ciencias de la vida, biología, genética, evolución. Más de 100 esos objetos enigmáticos que, como discos de computadora, tienen los conocimientos organizados por tema, se mantuvieron por él en su centro de culto en Eridu, en Sumer. En el extremo sur de África, en una estación científica se mantenía la tablilla de la sabiduría. Todo ese conocimiento con el tiempo fue compartido por Enki con sus 6 hijos, cada uno de ellos se convirtieron en expertos en uno o más de estos secretos científicos. El hermanastro de Enki, Enlil, que significa Señor del Comando, fue el siguiente en llegar a la Tierra. Bajo su liderazgo el número de Anunnaki en la Tierra aumentó a 600. Añadidos a los 300 Igigi, que permanecían en la órbita de la Tierra, manejando las estaciones que la orbitan, operando los transbordadores desde y hacia las naves espaciales. Era un gran hombre del espacio, organizador y disciplinado. Igigi significa aquellos que ven y observan. Estableció el primer centro de control de la misión en Nibiru, conocido por su nombre acadio como Nippur, y los enlaces de comunicación con su planeta, en el Duranki, que significa enlace cielo-tierra. Los diagramas espaciales, los datos de los celestiales, los secretos de la astronomía eran para su conocimiento y suyos de mantener. Él planeó y supervisó la construcción del primer puerto espacial en Sipar, que significa ciudad pájaro. Todo lo relacionado al clima, vientos y lluvias, también eran de su preocupación. También así estaba en su seguridad el transporte eficiente y de suministros, incluyendo el suministro local de productos alimenticios, y las artes y oficios de la agricultura y el pastoreo. Mantuvo la disciplina entre los Anunnaki, dirigió el consejo de los 7 que juzgan y seguía siendo el Dios supremo del orden y de la ley cuando la humanidad comenzó a proliferar. Regulaba las funciones del sacerdocio, y cuando se estableció el reinado, fue llamado por los sumerios, Enlil-Sip. Un largo y bien conservado himno a Enlil, el todo compasivo encontrado entre las ruinas de Eduba, que significa casa de las tablillas escritas en Nippur, menciona en sus 170 líneas muchos de los logros científicos y organizativos de Enlil. En Nippur él construyó su Siguratel, Ekur, que significa casa que es como una montaña. Ahí tenía un rayo que busca por todas las tierras. Ahí estaba él, Duranki, que significa el enlace cielo-tierra. Él construyó un medidor del universo. Justicia y rectitud decretó con los med del cielo al que nadie puede escapar. Estableció en la parte interior del Ekur un cenit celestial, tan misterioso como el lejano mar, que contiene el símbolos de las estrellas, llevadas a la perfección. Esto permitió el establecimiento de los rituales y festivales. Fue bajo la supervisión de Enlil que las ciudades se construyeron, se fundaron asentamientos, se construyeron puestos de aprovisionamiento, se construyeron corrales, se construyeron canales, campos y praderas llenos de rico grano, se cultivaron campos para producir frutos, se tejía y se cosía.
Esos fueron los elementos del conocimiento y de la civilización que Enlil pasó a sus hijos y nietos, y a través de ellos a la humanidad. El proceso por el cual los Anunnaki impartieron tan diversos aspectos del conocimiento y de la ciencia para la humanidad, ha sido un área de estudio descuidado. Poco se ha hecho para buscarlo. Un tema muy importante, por ejemplo, es de cómo los astrónomos sacerdotes llegaron a ser un evento en el cual hoy en día, nosotros, poco o nada sabemos de nuestro propio sistema solar, ni siquiera tampoco ser capaces de aventurarnos en el espacio. El evento fundamental, la enseñanza de los secretos celestiales en Meduranki, leemos en una tablilla poco conocida que afortunadamente fue sacada a la luz por Wilfred George Lambert en su estudio en Meduranki y materiales relacionados. En Meduranki era un príncipe en Sipar, amado de Anu, Enlil y Ea. Shamash en el templo brillante lo nombró sacerdote. Shamash y Adad lo llevaron a la asamblea de los dioses, le enseñaron cómo observar el aceite en el agua, un secreto de Anu, Enlil y Ea. Le dieron la tablilla divina, el Kibú, el secreto del cielo y la tierra, le enseñaron cómo hacer cálculos con los números. Cuando las enseñanzas en Meduranki en el conocimiento de los secretos de los Anunnaki fueron ensañados, fue devuelto a Sumer. Los hombres de Nippur, Sipar y Babilonia fueron llamados a su presencia. Él les informó de sus experiencias y el establecimiento de la institución del sacerdocio y que los dioses ordenaron que se debe pasar de padre a hijo. El sabio aprendiz que guarda los secretos de los dioses se unirá a su hijo favorito con un juramento ante Shamash y Adad, y le enseñará los secretos de los dioses. La tablilla tiene un texto añadido. Así se creó la línea de sacerdotes, a quienes se les permite acercarse a Shamash y Adad. Según la lista de reyes sumerios, Enmedurana fue el séptimo prediluviano en obtener la realeza y reinó en Sipar durante 6 órbitas de Nibiru, antes de ser convertido a sacerdote y ser renombrado a Enmeduranki. En el libro de Enoc era el arcángel Uriel, que significa, Dios es mi luz, quien mostró a Enoc los secretos del sol, solsticios y equinoccios, 6 portales en total, y las leyes de la luna incluida la intercalación, y las 12 constelaciones de las estrellas, todo el funcionamiento de los cielos. Y al final de la educación, Uriel le dio a Enoc, así como Shamash y Adad le habían dado a Enmeduranki las tablillas celestiales, dándole instrucciones para que las estudiara con cuidado y que anote cada hecho individual en él. Al regresar a la tierra, Enoc pasó este conocimiento a su hijo mayor, Matusalén. El libro de los secretos de Enoc incluye el conocimiento dado a Enoc de todas las labores del cielo, la tierra y los mares y todos los elementos, sus idas y venidas y los truenos de los truenos, y del sol y la luna, las idas y los cambios de las estrellas, las estaciones, años, días y horas. Esto estaría de acuerdo con los atributos de Shamash, el dios cuyo compañero celestial era el sol y quien comandó el puerto espacial, y Adad, quien era el dios del tiempo de la antigüedad, el dios de las tormentas y de las lluvias. Shamash, Utu en sumerio, era generalmente representado sosteniendo la varilla de medición y el cable. Adad, Ishkur en sumerio, era representado con los relámpagos torcidos. Una representación en un sello real de un rey asirio, Tukulti-Ninurta I, muestra al rey que está siendo presentado a 2 grandes dioses, tal vez con el fin de otorgarle los conocimientos que una vez habían dado a Enmeduranki. Peticiones por reyes siguieron para que se les otorgase bastante sabiduría, y como el conocimiento científico, tal como a los primeros sabios que la habían poseído, no eran tan comunes. 1. Correspondencia real asiria, honró a un rey por haber superado en conocimiento a todos los sabios del mundo inferior, porque era un descendiente del sabio Adapa. En otra instancia hubo un rey babilónico que afirmaba que poseía sabiduría que superó en gran medida, incluso la contenida en los escritos que Adapa había compuesto. Estas eran menciones para Adapa, el sabio de Eridu, centro de Enki en Sumer, a quien Enki le había enseñado la amplia comprensión de la creación de la tierra, los secretos de las ciencias de la tierra. Uno no puede descartar la posibilidad de que, como Enmeduranki y Enoc, Adapa también fue el séptimo en una línea de sabios, los sabios de Eridu, y por lo tanto otra versión del recuerdo sumerio se hizo eco en el registro de Enoc bíblico. Según este relato, a 7 sabios se les enseñó en Eridu, la ciudad de Enki.
Sus sobrenombres y sus conocimientos en particular variaron de una versión a otra. Examinando este cuento a la luz de las tradiciones de Enoch, en el libro de Rick Le Bourget, en 1994 titulado La serie de encantamientos en la casa de encierro y la ascensión de Enoch, en la revista de estudios del cercano oriente, volumen 33, estaba especialmente fascinado por la inscripción en la tercera tablilla de la serie de juramentos y encantamientos asirios. En él se da el nombre de cada sabio y se explica su principal razón a ser llamado. En la séptima tablilla dice así: Utu-Apsu, el que ascendió al cielo. Citando un segundo texto, Rick Le Bourget concluyó que este séptimo sabio, cuyo nombre de Utu-Shamash combinado con el mundo inferior, Apsu, dominio de Enki, era el asirio Enoch. Según las referencias asirias a la sabiduría de Adapa, él compuso un libro de ciencias titulado Usar de Anu de Enlila, que significa escritos acerca del tiempo, del divino Anu y divino Enlil. Por lo tanto, se le acredita a Adapa de escribir el primer libro de la humanidad de la astronomía y el calendario. Cuando Enmeduranki ascendió al cielo a que se le enseñara los secretos, sus jefes dioses eran Adad Ishkur y Utu-Shamash, un hijo y un nieto de Enlil. Su ascenso fue así bajo la protección y patrocinio de los enlilitas. De Adapa leemos que cuando Enki lo envió al cielo a la morada de Anu, los dos dioses que lo acompañaban eran Dumuzi y Hitsida, dos hijos de Enki. Allí, Adapa desde el horizonte del cielo en el cenit, del cielo echado un vistazo, él vio su genialidad, palabras que se reflejaban en los libros de Enoch. Al final de la visita Anu le negó la vida eterna. A cambio, Anu decretó para Adapa el sacerdocio en la ciudad de Ea para ser glorificado en el futuro. La relación de estos cuentos es que habían dos líneas del sacerdocio, una enlilita y otra enquita, y dos academias científicas centrales, el de Nippur ciudad de Enlil, y el otro en Eridu la ciudad de Enki. Los dos compitiendo y cooperando, sin duda, como los dos medio hermanos que eran, parecen haber adquirido sus especialidades. Esta conclusión, apoyada por posteriores escrituras y eventos, se refleja en el hecho de que nos encontramos con los líderes Anunnaki, teniendo cada uno sus talentos especiales y asignaciones específicas. A medida que seguimos examinando estas tareas y especialidades, encontraremos que la estrecha relación del templo del calendario astronómico también se expresó en el hecho de que varias deidades, en Sumer como en Egipto, combinaron estas especialidades en sus atributos. Y desde entonces los siguraps y templos sirvieron como observatorios para determinar el paso tanto terrenal como celestial. Las deidades con sus conocimientos astronómicos también fueron los que con el conocimiento de la orientación y del diseño diseñaron de los templos y sus orientaciones. Di, si tú conoces la ciencia. ¿Quién ha medido la tierra, que se sepa? ¿Quién ha estirado el cordón sobre ella? Cuando yo fue llamado a que admitiera que era Dios, y no el hombre, el último guardián de los secretos. En la ceremonia de introducción de rey sacerdote ante Shamash, el propósito, o la esencia de la ocurrencia es indicada mediante las dos divinidades que sostienen los cordones. Los dos cordones que ellos estiran a un planeta que emite rayos y que forman un ángulo, sugiriendo que la medida no era de distancia sino de orientación. Una representación egipcia de un motivo similar, es de una escena pintada en el papiro de Reina Nehmet, muestra cómo dos que sostienen los cordones divinos, miden en un ángulo basado en un planeta llamado, el ojo rojo de Horus. El estiramiento de las cuerdas para determinar la apropiada orientación astronómica de un templo era la tarea de una diosa llamada Seseta en Egipto. Por un lado era una diosa del calendario. Sus sobrenombres eran la Gran Dama, una de las letras, dueña de la casa de libros y su símbolo era la aguja de una rama de palma, que en jeroglíficos egipcios estaba parado para el recuento de los años. Ella fue representada con una estrella radiante de 7 rayos dentro del arco celeste sobre su cabeza. Ella era la diosa de la construcción, pero solo, como señaló el señor Norman Lockyer, en su libro titulado, El amanecer de la astronomía, con el fin de determinar la orientación de los templos. Tal orientación no era casual o un asunto que se deja al azar. Los egipcios se basaban en la guía divina, para determinar la orientación y el eje principal de sus templos. La tarea fue asignada a Seseta.
Auguste Mariette, informando sobre sus hallazgos en Dendera, donde fueron descubiertas las representaciones y las inscripciones relativas a CZ, dijo que fue ella quien aseguró que la construcción de lugares sagrados se llevará a cabo exactamente según las instrucciones que estaban en los libros divinos. Determinar la orientación correcta sugería una ceremonia muy elaborada llamada Putzer, lo que significa el estiramiento de la cuerda. La diosa hundía un poste en el suelo, golpeándolo con un martillo que tenía un palo de oro. El rey, guiado por ella, hundía otro poste. Luego era estirado un cordón entre los dos polos, lo que indicaba la orientación adecuada. Era determinado por la posición de una estrella específica. Un estudio realizado por Zbigniew Sava, publicado por la Academia de Ciencias Checoslovaca titulado Archivo Oriental, Suplemento 2, de 1953, concluyó que la ceremonia revela conocimientos del fenómeno de la precesión y en consecuencia de la división zodiacal del círculo celeste. Los aspectos astrales de la ceremonia se han hecho claros por las pertinentes inscripciones, como el encontrado en las paredes del templo de Horus en Edfu, en el cual están grabadas las palabras del faraón: agarro el mango del palo, agarro el club por su mango, estiro el cable con CZ. Dirijo mi vista para seguir los movimientos de las estrellas, fijo mi mirada sobre la astral de Msietu. El dios de la estrella que anuncia el tiempo alcanza el ángulo de Merjet. Fije las 4 esquinas del templo de Dios. En otro caso relativo a la reconstrucción de un templo en Abidos por el faraón Seti I, la inscripción cita al rey así: el mango de los martillos en mi mano era de oro. Yo golpeé al palo con él. Estuviste conmigo con tu capacidad de estirar las cuerdas. Tu mano sostiene la espada mientras se fijan de las 4 esquinas del templo con exactitud por los 4 soportes del cielo. La ceremonia fue representada gráficamente en las paredes del templo. CZ fue, según la teología egipcia, la compañera y ayudante de Thoth, el dios egipcio de las ciencias, las matemáticas y el calendario, el divino escritor, el que mantiene los registros de los dioses y el guardián de los secretos de la construcción de las pirámides. Como tal, era el principal arquitecto divino.